hermanas, bienvenidos a su programa Dar Verdadero Sentido a la Vida. Desde ya mandamos saluditos a los hermanos que están viéndonos a través de la transmisión, que nos miran a través de Estela Maris TV y nos escuchan a través de Radio Estéreo Veritas. El día de hoy continuamos acá en la parroquia Espíritu Santo y pues antes de iniciar nuestro programa nos vamos a encomendar en las manos del Señor, pero sin antes darle la bienvenida al señor Ruby, señor Pati, que nos acompañan programa a programa. Así que, señor Ruby, bienvenida. Iniciamos nuestro programa de la mejor manera. Gracias. Vamos en esta noche a escuchar un hermoso canto. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan de que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros, que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, en esta noche, después de nuestra oración, porque toda actividad se la ponemos en las manos a nuestro Señor Jesús. Yo invito en esta noche a mi hermana Pati. Bienvenida, hermana Pati. Gracias, bienvenida Katy, bienvenida a Ruby a este programa de Dar Verdadero Sentido a la Vida. Yo creo que todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, es un reto para nosotros porque debemos de aprender cuál es la vida de Jesús, el caminar de Jesús, qué es lo que quiere Jesús a través de su palabra. Nosotros le damos gracias a Dios por este programa, por esta formación, por ustedes que nos sintonizan. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos ilumine con su mente, con su corazón, que nos abra a nosotros el entendimiento para que entendamos el mensaje que quiere en esta formación que nosotros estamos recibiendo. En este tercer capítulo que nosotros estamos ahorita estudiando, estamos hablando y el objetivo es cuál es la misión de Jesús. Y a eso es lo que nos vamos a encaminar el día de hoy. Entonces les agradecemos por estar nuevamente aquí con nosotros. Bien, damos la bienvenida a los esposos García León y García Aldana a este programa que darle de verdadero sentido a la vida, pero que entendamos nosotros
¿qué es darle el verdadero sentido a la vida? Freddy, bienvenido. Tú nos vienes a hablar algo de algo muy importante, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermana Patti. Les agradecemos nuevamente a los hermanos de Stella Maris y también a Radio Estéreo Veritas por la invitación. Vamos a continuar con este inciso en la página 143, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que a lo largo de los incisos que hemos venido viendo de este capítulo, hemos venido viendo la vida de Jesús y la importancia que ha tenido en cada etapa de su vida. Y es que Jesús fue ganando mucha simpatía en el pueblo, en medio del pueblo, pero también encontró una fuerte oposición de parte del mismo pueblo durante esos 3 años o poco menos de 3 años que él tuvo una vida pública. Y es que recordemos, hermanos, que él no murió de ninguna pandemia, él no murió de ningún desastre natural. A él directamente lo mataron, y lo mataron por acusaciones que para nosotros hoy podrían ser absurdas, pero que en aquel entonces eran acusaciones fuertes, como lo que podría ser las prácticas milagrosas, asambleas peligrosas, la incitación al pueblo a rebelarse, a no pagar el tributo a Roma. Esos eran acusaciones bastante fuertes. Pero Jesús, por ser fiel al proyecto de Dios Padre, tuvo un fuerte choque, digámoslo así, con los proyectos de exclusión y de muerte que dominaban en la época. Recordemos también, hermanos, la etapa de Jesús cuando quitó a esa gente que estaba vendiendo en el templo. Él se echó encima a toda esa gente también, o sea, es decir, personas del pueblo que vivían de la venta, que Jesús los hizo sacados del templo. Entonces Jesús, digamos que se fue haciendo del camino hacia el Calvario, es decir, él fue preparando el camino que Dios ya tenía específico para él, ¿verdad? Llamó zorro a Herodes, condenó los poderes que reducían a los pueblos. O sea, el choque de él contra el poder económico, político y religioso de la época fue frontal, sin echarse para atrás. Y por eso ya era una cuestión de tiempo, es decir, en la cena de Pascua, esa fue su última cena. Él prácticamente se despidió de sus discípulos, se fue al Monte de los Olivos, y ahí orando empezó el verdadero calvario de Jesús, es decir, empezó a sudar sangre por la misma preocupación. Sus discípulos se durmieron, como que no les importara nada. Imagínense que sus amigos lo abandonaron. Esa fue su última cena. Hasta las 3 de la tarde que él murió, él no había comido ni bebido nada. Él había pasado toda la noche sin dormir, más bien orando, con sus amigos que lo abandonaron, otro que lo entregó, y realmente Jesús no se esperaba que fuera tan cruel su muerte. Y es que solo las personas consideradas peligrosas para la seguridad del Imperio Romano eran crucificadas, y se permitía de todo. Se permitía torturarlos, perforarlos, escupirles, burlarse, insultarles. Y así fue la muerte de Jesús el justo. No imaginaba una muerte tan humillante. La crucifixión de Jesús fue la perversión cruel del sistema demoníaco para callar su voz y su proyecto. Pero él no se quedó ahí, hermanos. Recordemos que Jesús resucitó. Y como dice Lucas 24, del 5 al 6, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, resucitó. Y con la resurrección de Jesús resucitaron también sus discípulos, resucitó también esa misión evangelizadora de los discípulos, y comenzaron esas primeras comunidades cristianas a aparecer, a reunirse el día después del sábado, que ya le titularon después ellos el Día del Señor, que por eso nosotros le llamamos domingo. Imagínense que en aquella primera novena de la historia de Jesús, cuando Jesús resucitó, los discípulos empezaron a preguntarse las cosas, y empezaron a preguntarle a María. ¿Por qué? Porque María era la única que había estado en la vida inicial de Jesús. Y por eso le voy a pedir ahí a los amigos de producción de Stella Maris que le hagan una toma a nuestro mosaico aquí en la Parroquia Espíritu Santo, a la cual ustedes están bienvenidos. Y es que, hermanos, no pudo haber sido otra persona.
En la Biblia no dice que el ángel Gabriel vino con San Lucas y le contó cómo había sido. Hermanos, la primera mujer que estuvo en las comunidades cristianas iniciales fue María. Y hacia ella fueron un montón de preguntas. Y ella les contó cómo visitó a Isabel, ella les contó cómo vino el ángel, ella les contó cómo huyó a Egipto, ella les contó toda la vida inicial de Jesús. Y los discípulos comenzaron a decir: es que este es el verdadero Hijo de Dios. O sea, ellos se decían en su mente: eso es lo que yo me imaginaba, pero tenía miedo de hablar. Y ella fue algo muy importante, y por eso cuando nosotros decimos: ¿usted cree en la palabra de Dios, hermanos? Sí, yo creo en San Lucas porque es evangelio. Pues entonces cree en María porque ella le contó a San Lucas cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Y es que la fuerza del Espíritu Santo los llenó de coraje y de sabiduría y de ardor misionero, y los discípulos empezaron a dar el mensaje, y los apóstoles comenzaron a convertir también a la gente, comenzaron a bautizarla, y el movimiento de Jesús fue creciendo y surgiendo nuevas comunidades. Los 4 evangelios, hermanos, fueron escritos exactamente para guardar la memoria de Jesús, con el fin de amarlo y seguirlo y dar testimonio de él hacia todos. Por eso vamos a continuar con el siguiente inciso, así que les dejo a mi hermano Ángel para que continuemos en este capítulo 3 del libro. Así es, mi hermano Freddy, qué gusto estar con ustedes el día de hoy por acá. Y yo les vengo a compartir algo que el día de hoy, como lo explicaba mi hermano Freddy también, lo podemos encontrar acá en nuestra parroquia Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Anunciación, y que es Jesús la revelación plena de la Trinidad, hermanos. Realmente a nosotros nos sentimos orgullosos, y qué bueno que terminamos este párrafo acá en nuestra iglesia, dentro de la iglesia, porque si ustedes pueden contemplar esta imagen que nosotros lo miramos día con día en la misa, podemos ver la Santísima Trinidad reflejada en una sola. Y es que, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo y tenemos al Padre reflejado en este mosaico. Y fíjense, hermanos, de que no podemos hablar de Dios si no es por el Hijo, y no podemos hablar del Espíritu Santo si no es por el Padre Dios y el Hijo. Y así lo revelan los evangelios, como nos explicaban anteriormente, que le ponían ese título de divinidad a Jesús de Nazaret, hermanos. Y él mismo lo proclamaba en el versículo de Juan, cuando decía de que nadie va al Padre si no es por mí, cuando los discípulos le preguntaban a él que a dónde iba él, y él le decía: nadie va al Padre si no es por mí. Y fíjense, hermanos, de que Dios a través de él siempre nos ha buscado esa propuesta de decirnos de que él es amor, que el mensaje que él tiene hacia nosotros es que es amor. Y así lo dice, de que él nos ha amado de primero, porque incluso nos envió a su Hijo único para dar la vida por nosotros. Y el mandato que él nos da es de que nos amemos unos a los otros, como lo dice Juan en el capítulo 13, versículo 34. Pero que él no nos ama porque somos buenos, sino porque él es bueno con nosotros. Y fíjense, hermanos, de que esta es un misterio tan hermoso que la Iglesia Católica nos inculca a nosotros. Y así como este misterio de la Santísima Trinidad, tenemos muchos más. Podemos reflexionar sobre el misterio de que si Jesús vino ya con el consentimiento de que él era rey, si podemos contemplar de que Jesús, siendo niño, él sabía a lo que venía. Ese es uno de los tantos misterios que la Iglesia Católica nos enseña, y el Padre nos quiere enseñar en este libro de Dar verdadero sentido a la vida. Fíjense de que nos llama la atención que el padre Luis Mosconi en el libro pone de referencia a un científico, Albert Einstein. Todos lo conocemos porque es un referente actual de muchos científicos, de que él en una de sus entrevistas, él expuso de que si uno no se sentía atraído por esos misterios que la vida nos ofrece, prácticamente estamos muertos, hermanos. Él era agnóstico, hermanos, y en una de sus entrevistas también decía de que él no profesaba ninguna religión, pero que su humanidad era tan pequeña
que no la podía negar. Imagínense. Y aún así en esa misma entrevista decía de que si uno no se deja sorprender por esos misterios, prácticamente está muerto. Y fíjense que la iglesia, ante los misterios que podemos contemplar, nos pide que tengamos una acción de meditar hacia la luz de la palabra, así como lo hicieron los discípulos, una actitud de gratitud, de compromiso, de admiración. Y fíjense, hermanos, de que en los evangelios que se escribieron después de la resurrección de Cristo, como los evangelios de Marcos y Lucas y de Mateo, no se pudieron poner en contexto ellos, porque fueron en diferentes. De hecho, mi hermano Freddy lo comentaba, de que no estuvieron en los mismos tiempos, y algunos evangelistas por las vivencias que ellos tuvieron, lo pudieron dejar escrito en nuestra Biblia. Y el padre Luis Mosconi acá habla sobre las cartas que Pablo de Tarso escribió a los colosenses, a los filipenses, en una de sus tantas persecuciones y encarcelaciones que él tuvo. Y es hermoso, hermanos, porque Pablo de Tarso, él andaba predicando igual como el mandato que Jesús de Nazaret lo dio. Y en esas cartas que él da a los colosenses y a los filipenses, él expone de que la vida que él tuvo ya está completa, y de lo que pase de ahí en adelante, ya para lo que él tiene, lo que él ha vivido y lo que él le ha entregado a Jesús, ya es ganancia, hermanos. Imagínense llegar a ese punto de poder dar ese verdadero sentido a la vida, de decir de que Jesús es y Dios es el Rey de su vida, y que Él ya dio los frutos, y lo que pasa ahí en adelante, hermanos, ya eso es ganancia. Hermano, yo te quiero invitar a ti, de que si tú te has quedado con la duda de algún pedacito de lo que nosotros hemos estado compartiendo en estos últimos domingos, te puedas acercar a cualquier iglesia, a cualquier hermano, y no te quedes con la duda, y podamos reflexionar bajo este misterio que el padre Luis Mosconi nos pone en nuestras manos, y así nosotros poder decir, igual que Pablo de Tarso, que nosotros podemos darle ese verdadero sentido a nuestra vida. Muy bien, como nos lo explicaba mi esposo, le voy a dar continuidad a este segmento de la revelación plena de la Trinidad. En este libro, el padre Luis Mosconi nos dice que al encontrar estos títulos divinos que mi esposo explicaba antes de Jesús, debemos entender lo que realmente fue ese progresivo reconocimiento de la divinidad de Jesús por parte de los discípulos. Porque si nos damos cuenta, Jesús durante su vida terrenal no exhibió títulos divinos, y así como no los exhibió, tampoco los exigió. Y nos dice el padre Luis Mosconi, simplemente él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nos lo confirma el apóstol Pedro en Hechos 10:38, que dice, nosotros somos testigos de todo lo que él hizo. Entonces, Jesús, para definirse a sí mismo, para definir a su misión, usaba la expresión hijo del hombre, que en los evangelios aparece alrededor de 80 veces. Y Jesús, al usar esta expresión, quería hablar de su misión. Quería hablar de su misión como testigo y su misión de predicador del reino de Dios. De esa misión sufrida, de esa misión perseguida, pero también de esa misión vencedora, mis hermanos. Él estaba seguro que Dios estaba con él y que asimismo el Señor lo exaltaría. Jesús tenía conciencia de que él era el Mesías, pero sabía que era un Mesías diferente, mis hermanos. Sabía que era un Mesías siervo sufriente, pero también un Mesías vencedor. Y su misión dura y sufrida, Jesús sabía que tenía futuro, mis hermanos. Y el profeta Isaías le ayudó mucho a Jesús a poder entender su misión. Entonces, en este episodio
que habla de la revelación plena de la Santísima Trinidad, el padre Luis Mosconi nos explica que Jesús tenía su propia voluntad. Increíble, mis hermanos. Y así como Jesús tenía su propia voluntad, siempre buscaba unirla a la voluntad del Padre. Imagínense. Y nos lo dice el mismo Jesús en Juan 4:34. Nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y realizar su obra. Increíble, ¿no, mis hermanos? Y así como es increíble lo que Él nos dice, es increíble cómo al percibir la divinidad Jesús no se apegó a su igualdad con Dios. Nunca lo hizo, mis hermanos. Al contrario, Jesús se vació a sí mismo, asumiendo la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a nosotros. Y la divinidad de Jesús quedó escondida en su humanidad, pero su humanidad siempre revelaba su divinidad. No la podía esconder, mis hermanos. Y les digo algo, ese es el misterio del que mi esposo hablaba. Es el gran misterio que contemplamos, el gran misterio que amamos, el gran misterio que adoramos y del cual queremos sacar preciosas lecciones para nuestra vida, para nosotros hoy. Es un misterio que va a permanecer para siempre, mis hermanos. No se puede esconder. Y en el libro mencionaba que el Papa Benedicto XVI, en abril de 2005, nos invitó a toda la humanidad entera a abrir las puertas para Cristo. Pues dice que Él es la realización plena de la vida y tiene toda la razón, mis hermanos. Y para abrirnos al misterio de Jesús Cristo, es preciso hacer el mismo camino que hicieron los primeros discípulos. Conocer a Jesús de Nazaret más de cerca y ver en Él al Señor y asimismo a nuestro Salvador. Y para nosotros, mis hermanos, esto es posible solamente por medio del estudio de los evangelios, como nos lo mencionaba nuestro hermano Freddy y mi esposo. Y esto de seguir a Jesús va a ser un viaje sorprendente, porque al seguir a Jesús más de cerca, quedamos encantados, quedamos seducidos, quedamos maravillados. Al encontrar a Jesús de verdad, es imposible quedarse como antes, mis hermanos. No nos podemos quedar como antes, no nos podemos quedar indiferentes y no nos podemos quedar ausentes, porque Jesús es quien le da verdadero sentido a nuestra vida. Amén, mis hermanos. Muchísimas gracias a los esposos García Aldana y a los esposos García León por acompañarnos en esta linda noche. Ellos nos compartieron un poco acerca de la muerte y la resurrección de Jesús y pues también nos compartían acerca del misterio de la Santísima Trinidad. Y pues para enriquecer nuestro programa del día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a escuchar este lindo testimonio de amor que tienen a cargo la familia González Cáceres. Vamos a prestarle mucha atención. Bienvenidos a las personas que nos ven por medio de estas redes sociales y los medios de comunicación que nos hacen pues la bendición de llegar la palabra del Señor a sus hogares. Hoy pues les damos la bienvenida a nuestro hogar. Somos los esposos González Cáceres, mi esposa Cindy, mi nombre es Denis y hoy tenemos pues la dicha de compartir nuestro testimonio que esperamos pues sea para la gloria y la honra del Señor y pues para ustedes también que les sirva un poquito. Quiero contarles que, bueno, nuestra historia empieza así. En el año 2000 aproximadamente, yo vine a conquistar a una jovencita por aquí, precisamente aquí en este barrio, porque aquí fue donde hicimos nuestro hogar. Vine a conquistar a una jovencita en el año 2000, posiblemente en noviembre, diciembre, comencé yo a visitar a esta jovencita y a enamorarla. Y bendito sea Dios, ya en el 2001 tuvimos la oportunidad de estudiar juntos. Ella una carrera y yo en otra, pero teníamos clases en el mismo colegio y pues bendito sea Dios, esta jovencita se enamoró de mí, que es mi esposa, y para no hacerle largo el cuento, pues ahí empezó nuestra historia de amor. Este es el testimonio de nosotros, es un testimonio de amor, pero siempre con dificultades y con tropiezos, porque yo venía buscando alternativas para mi vida, para ser feliz,
yo la alternativa que tenía, que había buscado desde muy jovencito, pues en mi caso fue el alcoholismo. Fue una cosa muy difícil para mí y yo lo vine arrastrando desde joven, desde los 16 años, aprendí esos malos hábitos y lo arrastré y lo llevé a mi hogar. Nosotros nos juntamos bien jovencitos por circunstancias de la vida. Mi esposa también tenía dificultades en su hogar y nos vimos obligados a juntarnos bien jóvenes. Mi esposa estaba a punto de cumplir 18 años y yo tenía ya 19 años. Fue cuando nosotros nos juntamos y comenzamos a hacer un hogar sin nada, solo con la ropa que teníamos puesto y pues con la ayuda del Señor empezamos a salir adelante. Pues una que otra persona nos ayudó, nuestros padres nos apoyaron lo que podían, pero sí fue muy difícil como nosotros empezamos nuestra vida como hogar. Tal vez no como nosotros hubiéramos querido, pero así es la vida. Comenzamos a sufrir necesidades, muchas necesidades. Estuvimos alquilando, me recuerdo un tiempo que alquilamos aquí por Imágenes Médicas. Un día no teníamos ni qué comer nosotros y miren, el Señor es maravilloso ustedes. Pues el 18 de diciembre del 2003 tuvimos la dicha de ser padres por primera vez y el Señor nos regaló a nuestro hijo José Miguel González. Que de hecho ahorita el 18 de diciembre de este año cumple sus 18 años y ese día que nació José Miguel pues ha sido uno de los días más felices de mi vida. Cuando oí el llanto de él, es un llanto que provoca felicidad. Estamos aquí en el hospital Belén, pues ahí dio a luz mi esposa y pues nos regaló la dicha de ser padres. Lastimosamente pues yo no conocía al Señor todavía cuando fui padre por primera vez y seguíamos nosotros en la lucha, pasándola, jalando la carreta como dicen regularmente, pero yo siempre acarreando el problema del alcoholismo. No era yo alguien así que tomaba todos los días, pero sí me gustaba beber seguido, tal vez los fines de semana, y eso no hacía que nosotros no prosperáramos, tanto ni como matrimonio, ni como económicamente, ni nada. No teníamos paz, no teníamos nada porque yo buscaba la forma de salir de mi hogar. Yo era feliz, buscaba las alternativas de buscando felicidad con mis amigos, en alcohol, en las fiestas, en las discos, menos en mi hogar. Entonces, todo eso lo seguía acarreando yo todavía unos añitos, para no cansarlos, que en el 2007 el Señor nos volvió a dar la dicha de ser padres otra vez, por segunda vez, y nos regaló a nuestra hija Denise Milén. Ella pues vino a nuestra vida en el 2007, en agosto, y nos volvió a hacer feliz. Ya teníamos la parejita, ya teníamos nosotros ya la parejita, ya José Miguel y la nena ya eran la parejita. Entonces nosotros tomamos la decisión de ya no tener más hijos porque como éramos de escasos recursos, somos de escasos recursos, pero en ese tiempo padecíamos más necesidades y tomamos la decisión de ya no tener más hijos. Entonces mi esposa se operó esa vez que nació la niña y así fue. Entonces lastimosamente seguíamos yo con el problema del alcoholismo y ahondado eso, pues mi nena comenzó a sentirse mal ya a los 10 meses de nacida. Es una niña bien sana y todo, pero de la nada se comenzó a sentir mal, comenzó con una fiebre de repente y para no cansarlos que se me enfermó mi nena y pues la tuvimos internada aquí unos días aquí en el hospital del hermano Pedro hasta que nos la trasladaron para el IMSS de Guatemala. Entonces ahí donde ya comenzó la transformación de nuestra vida. Ahí comenzó el Señor a moldear nuestras vidas. Este testimonio ya lo hemos compartido nosotros algunas veces en nuestra parroquia. Nosotros somos parte de la parroquia Espíritu Santo. Pero antes les estoy cantando el antes y el después de nuestra vida. Entonces ese es el antes, hasta donde el Señor comenzó ya como a moldear nuestra vida, hasta que comenzó este proceso de nuestra hija. Entonces también le quiero brindar la palabra a mi esposa para que ella continúe contando un poco la historia de nosotros. Bueno, gracias mi amor, pues tan difícil, ¿verdad?, comentar esto y tan fácil a la vez, porque en ese espacio de tiempo que Denis pues se quedó contándoles, pues sufrimos mucho, ¿verdad? Como saben, el proceso de una enfermedad en una familia, de un ser querido, pues acarrea muchos problemas, afloran muchas debilidades de la familia, ¿verdad? En este caso, pues la falta de empleo, estábamos pasando por muchos problemas económicamente hablando, estábamos anímicamente botados, ¿verdad? Entonces, pero
gracias a ese proceso de enfermedad, pues, y de muerte, porque, pues, lastimosamente nuestra hija falleció, el Señor, pues, nos fue moldeando, como decía Denis, y también, pues, nos fue mostrando su alternativa, ¿verdad? Que era vivir en una vida junto a Él, que desde el momento en el que nuestra hija, Él nos dio tiempo para comprender el por qué, pues se la iba a llevar, ¿verdad? Que era para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro matrimonio, ¿verdad? Que pues de repente no estaba en las mejores condiciones, ¿verdad? Porque lo estábamos viviendo sin Él. Entonces Él nos mostró, ¿verdad? El verdadero sentido de la vida, que era el vivir junto a Él, y a través de ese proceso, pues todo cambió, ¿verdad? Recuerdo mucho una frase de una hermana que ya no está viva, pero decía que uno muchas veces conoce a Dios, ya sea por amor o ya sea por dolor, ¿verdad? Y a nosotros, pues, definitivamente nos tocó por dolor. Recuerdo muy bien que a los 40 días exactos de que mi hija acababa de fallecer, pues ya estábamos dando este testimonio de vida y éramos el ejemplo preciso de lo que no hay que hacer. No hay que esperar, hermanos, a que tengamos que pasar por un proceso de dolor tan difícil para poder encontrar los brazos del Señor, porque Él está en todos los tiempos. Él está en ese tiempo que contaba Denis, pero lastimosamente muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y lo pasamos desapercibido en nuestra vida. Contarles de que Él hizo un gran milagro en nosotros, porque no solamente nos dio la oportunidad de conocerle, transformó nuestras vidas en que hoy, desde ese tiempo para acá, pues nosotros tenemos posiblemente 14 años de estar perseverando en la iglesia, en la parroquia, y no le hemos dejado de servir, ¿verdad? Que han venido tormentas, que hemos seguido en problemas existenciales, ¿verdad? Porque todo ser humano pues tenemos nuestros problemas, pero que con el Señor las cargas son menos pesadas, que con el Señor los conflictos, los malos entendidos entre Denis y yo, pues son pequeñeces, ¿verdad? A comparación de estar sin el Señor. Que Jesús de Nazaret ha sido la verdadera alternativa para nuestra vida, que lo es hoy para la humanidad, que lo es hoy para usted, mi hermano, que está escuchando este testimonio, que no es fácil, como decía al principio, pero tampoco difícil, ¿verdad? El vivir con Él, el encontrar el verdadero sentido de nuestra vida a través de su amor, de su misericordia y de sentir lo que nuestros hermanos a lo largo de estos programas pues nos han estado hablando acerca de esa verdadera alternativa para la humanidad. Y sabemos que hay muchas personas que están perdiendo seres queridos. Miren, hermanos, perder un ser querido es lo más duro que puede haber en la vida. Y perder a un hijo mucho más duro, porque no tiene palabra, eso no tiene nombre. Dicen, no hay para eso, no hay un nombre. Pero miren, si usted, hermano, ha perdido un ser querido en estos días tan difíciles de pandemia, miren, busquen refugio en el Señor. Y créanme que ahí usted le van a encontrar sentido a su vida. Ahorita, si usted se siente con dolor, con pena, con angustia, busca al Señor y le va a encontrar sentido en nuestra vida. Mire, yo antes lo buscaba en el alcohol, en los amigos, en la disco. Hoy yo soy plenamente feliz con mi familia, con mi hijo y sirviéndole a Cristo. Les invitamos a que sean felices y que le den un verdadero sentido a la vida y que sigan al Señor siempre. Así es, entonces nosotros les terminamos de contar que pues nosotros seguimos permaneciendo en el Señor, refugiándonos en Él y haciéndolo nuestro amparo, considerándolo como lo que es y dándole gracias todos los días porque ha permitido no solamente hacer de este matrimonio un matrimonio feliz, que con dificultades definitivamente todo el tiempo las vamos a tener, pero ayudados por Él y haciendo de este hogar pues una iglesia doméstica. Gloria a Dios, mis hermanos, y busquémosle ustedes y nosotros el verdadero sentido a la vida. Que el Señor les bendiga. Qué alegría escuchar ese testimonio tan bonito de nuestros hermanos, un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. También tengo el gusto de presentar a mi hermana Marjorie Aldana de García,
con el subtema Jesús de Nazaret, la verdadera alternativa para un nuevo amanecer de la humanidad. Bienvenida, Marjorie. Muchas gracias, hermana. Gracias a cada uno de los que está sintonizando este programa. Créanme que de verdad me llena mucho la oportunidad de poder hablar de este último inciso, porque es el cierre del capítulo. Lleva el mismo nombre que el capítulo número 3, que es Jesús de Nazaret, la verdadera alternativa para un nuevo amanecer de la humanidad. Y durante todo el capítulo hemos venido hablando de quién es Jesús, por qué el Dios de la Biblia, Jesús a lo largo de los siglos, Jesucristo en la actualidad, cómo fue su historia de vida, su infancia, su misión. Prácticamente hemos conocido toda la vida de Jesús durante su transcurso en la tierra, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de por qué ese Jesús que hemos venido conociendo a lo largo de estos programas es la verdadera alternativa para el nuevo amanecer de la humanidad. Y es que si lo recuerdan, como buenos cristianos sabemos que el Señor nos otorgó a nosotros el libre albedrío. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de elegir sobre las cosas buenas, las cosas malas, sobre cualquier opción que nosotros tengamos. Entonces Jesús definitivamente no es la única alternativa, eso hay que tenerlo muy claro. Pero ¿por qué Jesús es la verdadera alternativa? Es de lo que vamos a hablar en este último inciso. Y es que Jesús de Nazaret es alguien que con su ejemplo, con sus enseñanzas, con sus actitudes, nunca nos dejó de sorprender. Jesús era una persona, es una persona admirable, es alguien a quien no podemos ser indiferentes, es alguien que nos genera admiración, es alguien que encanta, alguien que atrae con su forma de ser, tanto para nosotros que ya conocemos su vida, para nosotros que pues perseveramos en una iglesia, que desde pequeños de repente hemos venido aprendiendo sobre quién es, pero también para aquellos que escuchan de Jesús por primera vez, porque su vida ha sido tan interesante, su paso por la tierra ha sido de tantas cosas inigualables, que Jesús es alguien a quien es imposible serle indiferente. Jesús es reconocido por psicólogos, por psiquiatras, sociólogos, antropólogos, por cualquier tipo de profesional, cualquier persona reconoce y enaltece su humanidad, porque recordemos que una de las características más destacables, podríamos decirlo, de Jesús, es que a pesar de su divinidad, Jesús era humano igual que todos nosotros, ¿verdad? Entonces es preciso que nosotros como cristianos sepamos reconocer esto con un corazón abierto y un corazón atento, porque eso nos permite disfrutar más de cada una de estas grandezas del Señor. Es imposible, como les decía, quedarse indiferentes ante lo grande que es el Señor, y es por eso que Jesús se convierte en la verdadera alternativa para un nuevo amanecer. Pero es necesario que nosotros creamos que es así y que lo querramos de verdad, porque no es solo porque mi hermana Marjorie me lo dijo en el programa de el estudio del libro que yo voy a decir que Jesús es la verdadera alternativa. Yo lo tengo que creer de verdad, yo lo tengo que sentir así para que realmente sea una alternativa verdadera. Jesús es alguien que conoce lo que hay en nuestro interior y no es necesario que nosotros le vayamos a contar nuestra vida, no es necesario que nosotros, no es necesario que él estudie un libro sobre nosotros para él conocer lo que hay en nuestro interior con solo vernos, mientras que nosotros pues sí tenemos que estudiar, tenemos que hablar con alguien más para conocerlos. Jesús es alguien que aprecia el silencio y que en el silencio analiza a cada una de las personas que tenía cerca. Y esa es otra de las cosas admirables del Señor, que Él, sin necesidad de hablar, era capaz de conocer lo más profundo de los corazones de las personas con quienes se relacionaba. Y hay que destacar que no siempre las personas con las que se relacionaba eran
reyes o personas importantes. No, Jesús tenía un corazón tan humilde y noble que se relacionaba con las personas más discriminadas, con aquellas personas que eran marginadas porque tenían alguna enfermedad, porque no tenían el mejor estatus social, porque eran pecadores y otras personas se los hacían ver y los hacían a un lado por eso. Pero Jesús no era así. Jesús no se preocupaba por lo que los demás hacían, lo que los demás tenían, sino por quienes eran de verdad. Jesús conocía los corazones de cada una de estas personas y es por eso que tomaba la decisión de acercarse a ellos. Y asimismo se acerca a nosotros, sin importar quiénes seamos, si somos estudiados o no, si trabajamos o no, nuestro estatus social, nada de eso importa, porque Jesús nos ama a todos por igual. Jesús era alguien que tampoco buscaba ser el centro de atención. Ese era imagínense el nivel de su humildad, que a pesar de que Él hacía milagros, a pesar de que Él es la Santísima Trinidad, Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, Él es humano, pero es divino, y Él nunca buscó ser el centro de atención. Recordemos esa vez que le dio de comer a tantas personas y Él solamente les dijo, guarden silencio, ¿verdad? No se lo cuenten a nadie. Y todos admirados por el gran milagro que Jesús había hecho, intentaron proclamarlo rey y quisieron alabarlo. Y Jesús lo que hizo fue alejarse de ellos, porque esa no era la intención de él, lo que Él había hecho. Él realmente solo quería relacionarse con las personas y hacerles un bien. Entonces, Él nunca ha buscado que lo enaltezcan, a pesar de que nosotros sabemos que así debe ser, pero no es esa su intención. Él quiere corazones nobles, Él quiere corazones libres, y eso es lo que viene a buscar en cada uno de nosotros. También es de admirar que Jesús es alguien que te sabe decir la verdad sin agresividad. Es alguien a quien puedes escuchar, pero que no te va a molestar lo que te diga, porque su forma de actuar, su forma de ser, te hace sentir en paz, te hace sentir tranquilo y te hace comprender cada una de las cosas que Él te quiere transmitir. Es un ser compasivo y es un ser paciente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es alguien que impone, pero que no te obliga. Es alguien que te da un ejemplo, pero que te da la opción de elegir si tú quieres seguir su ejemplo o no. También es muy admirable que Jesús, durante su pasión incluso, presentó actitudes sorprendentes, algo que yo estoy segura que ninguno de nosotros hubiera hecho, porque a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, estando en agonía, Él fue capaz de preocuparse por el dolor de quienes lo rodeaban. Él se preocupó por todas esas mujeres que lloraban por Él, se preocupó por los ladrones que estaban a su lado y fue capaz de que de su boca, de sus labios, salieran palabras de perdón y de esperanza. Imagínense ustedes estar crucificado, estar a punto de morir y que lo primero que saliera de su boca fuera: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué corazón tan grande, qué corazón tan humilde, cuánto amor puede haber en una persona para que en su lecho de muerte pida a Dios por el perdón de quienes le hicieron daño. Jesús es alguien inigualable. Jesús tiene una manera de ser impresionante, admirable, y como ya mencionábamos anteriormente, es alguien que atrae, alguien que de verdad motiva a seguir. Las características de Cristo huyen al patrón de la inteligencia y la creatividad humana. Jesús tiene una forma de ser que ninguna mente humana habría podido inventar, porque su personalidad es incomparable, no tiene igual. Jesús
es el patrimonio más precioso de la humanidad. Y olvidarnos de su existencia realmente sería el peor error que la humanidad podría cometer. Pero imagínense, hermanos, si lográramos que los políticos, los economistas, los parlamentos y la ONU asumieran de verdad y conocieran la importancia de Jesús en el mundo. El mundo sería algo completamente distinto y ahí de verdad lograríamos que Jesús fuera el renacimiento de la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es importante que nosotros como cristianos transmitamos a las demás personas el conocimiento de Jesucristo, pero para eso tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios y tomar la decisión de seguirlo. La mejor forma de seguirlo es hacer un viaje por todos los evangelios y tener el deseo incansable de poder conocer a Jesús. Por eso los invito, hermanos, a que sigamos pendientes de este programa que con mucho esmero preparan para cada uno de nosotros cada semana y así poder incorporar el Evangelio de Jesús en nuestro día a día. Bien, muchas gracias, Marjorie. Pero ahora vamos a abrir nuestro libro y vamos a buscar en la página 162 a ver qué es lo que nos dice. Freddy, si nos haces lectura. Así es, como dice hermana Patti, en la página 162 dice: terminando este capítulo, es importante tomar una hermosa lección de vida. El viaje por los evangelios, con el gran deseo de conocer a Jesús más de cerca, no puede parar. Necesitamos sumergirnos continuamente en el Evangelio de Jesús. Ahí está la fuente de nuestro estilo de vida. Se trata de conocer a Jesús de Nazaret cada vez más y mejor, para seguirlo, amarlo y dar testimonio con humildad y gran ardor misionero. Los capítulos que siguen quieren incorporar el Evangelio de Jesús en nuestro día a día. Amén. Entonces nos está haciendo ya la invitación de que nosotros, para deber de conocer a Jesús y darlo a conocer, tenemos que hacer lectura del Evangelio para que nosotros verdaderamente le encontremos sentido a nuestra vida, ¿verdad, Katy? Así es. Muchísimas gracias, hermana Patti, Marjorie, Freddy, y a los esposos García León, señor Rubi, por acompañarnos en este lindo programa del día de hoy. Y pues vamos a concluir con esta linda frase que también lo encontramos en la página 162, este pequeño texto que dice: realmente atrae repetir continuamente lo que las multitudes maravilladas decían viendo a Jesús al momento de misionar. Y pues nos damos cuenta en este libro y conocimos en este capítulo pues la vida de Jesús y cómo nos vamos dando cuenta las actitudes, las misiones que Él fue realizando. Y pues así concluimos este capítulo con estos lindos temas que compartíamos el día de hoy. Y pues desde ya, hermanos, los invitamos a que puedan sintonizar el programa el próximo domingo y estemos atentos porque vendrá la próxima parroquia invitada para este lindo programa. Los invitamos desde ya también que si ustedes creen qué parroquia es la que continúa, que puedan comentar ahí a través de esta transmisión en los comentarios y podamos así juntos dar a conocer la próxima parroquia. Dios les bendiga y muchísimas gracias por sintonizarnos en su programa Dar verdadero sentido a la vida.